Bueno, bienvenidos en esta noche de viernes, siguiendo con el homenaje al San Agustín. Como tengo el placer de entrevistar primero que nada, a un amigo de mucha gente en el colegio, que es José Hernández. Buenas noches, José. Bueno, qué bueno que tengamos este espacio para hablar. Últimamente hemos tenido varios espacios con el pádel, con el fútbol, pero con este homenaje yo creo que es bien interesante en entrevistar a una persona como tú, que ya como vamos a ir viendo en la entrevista, eres bisagra. O sea, bisagra porque tocaste varias generaciones, más de la que mucha gente se imagina. Entonces, bueno, primero saludarte, José, ¿cómo estás? Rubén, de verdad que me alegra muchísimo que esta vez nos una conversación y inevitablemente que tenga que ser sobre San Agustín. San Agustín, indefectiblemente, el punto de unión de muchos de nosotros y bueno, es imposible que no se te emocione tu corazón hablar de un lugar tan especial tanto para ti como para mí y para el resto de los agustinianos. Sí, bueno, hablar de ti, yo sé que tú eres, a ti no te gusta mucho hablar de ti mismo, ¿no? Eres una persona eh, que evita ese tipo de focos, ¿no? Pero yo te conocí como jugador. Muy poca gente de las generaciones que entrenaste no te vieron jugando, pero eras un jugador espectacular. Además le pegabas como un animal con las dos piernas en esa primera del colegio. Fue la primera vez que te vi en eso, con varios equipos que te traía en aquel momento, creo que Manuel, ¿no? En esa, Sí, vamos a llamar esa cruzada por tener el fútbol de primera. Después, como en un viaje a España, ya se te veía ya un poco el tema de la dirección técnica, ¿no? Y agarrar a cada uno y darle esos pequeños consejos, como cosas tan, hasta hace poco que les decía, mira, ¿para qué vas a correr a la raya? Quédate enfrente del área porque el gol te lo van a hacer aquí enfrente, no en la raya de lateral, y todo ese tipo de detalles en que durante mucho tiempo siendo jugador ya eras un director técnico. Y una tercera etapa que veo yo muy fuerte, y ya he entrevistado a varias personas, y todos tienen como factor común tu presencia, ¿no? Pero eso, formador, no solo formador de jugadores, sino que muy poca gente sabe que eres formador de directores técnicos. Y creo que has tocado con la varita, aunque vuelvo, insisto, yo sé que tu humildad a veces no permite que uno hable de estos temas, pero hay una camada de entrenadores de San Agustín, con muy buenos resultados, que estuvieron trabajando y de alguna manera compartieron contigo, ¿no? Entonces, lo primero, yo me acuerdo clarito, ya con tú de entrenador en el colegio, y una charla técnica que estaba viendo en un juvenil donde estaba mi hermano, ¿no? Este Juan Carlos, mi amigo. Y tú decías, creo que fue uno de los primeros entrenadores del colegio que rompes con el 4-3-3, ¿no? Tú decías, bueno, ¿para qué vamos a defender con cuatro si ellos tienen dos delanteros, ¿no? Entonces yo decía, bueno, coño, ahí es donde se ve como la impronta que tú tenías de cambiar muchas cosas, y ese detalle siendo director técnico. Pero más allá de eso y esa amplia carrera que tienes, ¿cómo llegas al colegio, José? Mucha gente, por supuesto, antes que llegas al colegio ya tenías prácticamente una carrera previa en el fútbol, tanto amateur como profesional. Pero ¿cómo llegas a ese colegio, al Colegio San Agustín? bueno, mira, yo llego aproximadamente, creo que a principios del año 82, llego junto con un grupo de compañeros como Erwin, Gonzalo Valenzuela. Venimos de la mano de Manuel Filgueira, que en ese momento él se inicia en el San Agustín como el nuevo entrenador de la primera y nos lleva a nosotros que en aquel momento habíamos jugado al Santo Tomás. Yo mi año de juvenil, el único año de juvenil que pude hacer, porque siempre jugué categorías superiores, pues era de infantil Ujú. B y jugaba infantil A y así. El único año, y siendo juvenil, mis primeros años jugaba en la primera amateur, imagínate tú. Y el último año mío juvenil lo hice en el Santo Tomás. Bueno, y allí nos lleva Manuel al Colegio San Agustín como jugador. Ahí comencé. Después, claro, intercalé mucho con jugar en el colegio e ir al fútbol profesional a lo largo de los años.
Y en el año 85, cuando Pedro llega justo al colegio como entrenador, eh, nuevamente Manuel Filgueira, no sé, la verdad que nunca, tú dices que tenía esas cosas de entrenador, pero yo en mi mente nunca, yo estudiaba en la universidad y nunca tenía pensado ser entrenador y vengo de una casa de entrenadores como la de mi Claro, papá, una casa de fútbol. Y yo a veces yo cuento esa anécdota, pues la gente cree que yo como que tenía eso o quería copiar el oficio de mi papá o algo de eso. Yo no, de verdad que nunca se me pasó por la cabeza. Y Manuel, un buen día, te lo digo porque la vocación de entrenador la descubrí en el San Agustín. O sea, no es que yo quería ser entrenador de fútbol, sino yo circunstancialmente, Manuel me dice, mira, Pedro necesita a alguien que lo ayude, tú puedes ser. Yo estudié en la universidad y era en las tardes y dije, bueno, aquí complemento la universidad con ciertos ingresos y tal. Y bueno, y estoy en el fútbol, que es lo que me gusta. ¿Y qué pasó con los años? Una vez que me inicié allí, bueno, esto me fue atrapando, atrapando, atrapando. Y bueno, fíjate tú de qué manera yo descubrí que esa era realmente, a pesar de haberme graduado de la universidad y todo ese tipo de cosas, yo no, yo quiero ser entrenador de fútbol. Bueno, y comenzó esa carrera en el San Agustín de entrenador desde el año 85, imagínate tú. Comenzamos allí junto con Pedro y bueno, y después, bueno, hice muchas cosas porque a veces la carrera mía, para entenderla, tú dices, oye, ¿cómo hiciste para estar 30 años en el San Agustín? Pero también te dijiste muchos años en el fútbol profesional en primera y en segunda. Y bueno, y después llegaste a la selección. ¿Cómo hiciste? Bueno, porque es que yo comencé como entrenador, después pasé a ser como un director de fútbol del colegio y de deportes junto con Echeverría, teníamos un departamento ahí y ya yo tenía espacios para yo desarrollar mi carrera fuera del colegio en el ámbito profesional, que eso fue lo que hice. A partir de San Agustín, que fue como la base de mi escuela, como entrenador, a partir de allí pude crecer fuera del San Agustín sin apartarme del San Agustín. Entonces, bueno, ahí comenzó esta carrera hasta mediados menos de 2015. Y fíjate que en algunas etapas de mi carrera yo trabajé en el interior del país. Yo estuve trabajando con el Deportivo en Anzoátegui, estuve en Puerto Ordaz con Minero y luego con Minerven, pero nunca me desligué del San Agustín. Siempre de alguna manera estaba relacionado, a distancia hacía cosas, me iba unos días de la semana a veces, después de un juego me quedaba en Caracas, me quedaba unos días en el colegio y siempre estuve como relacionado en el San Agustín. Entonces, eso suma casi 30 años de historia en el San Agustín en muchas de las facetas que pude hacer allí, pues. sí, ¿no? Y no solo son esos 30 años, yo estaba viendo un poco que toca 4 décadas que fueron muy importantes. Estuviste en los 80, en los 90, los primeros 10 años de este siglo y bueno, hasta 2015 pudiste ver una cantidad de generaciones y lo que ha sido la evolución del colegio, ¿no? Que es una historia muy futbolística, muy rica, pero agarras el testigo de mucha gente y si nos ponemos a echar números, yo creo que después de Echeverría vienes tú en antigüedad en el colegio, ¿no? Exactamente. Y yo creo que como, bueno, son esas cosas que en silencio a veces la gente no ha visto, pero fíjate, una de las cosas que vimos es que participábamos en lides y después eso fue creciendo y fue creciendo hacia, vamos a llamar, hasta estar en torneos nacionales y federados. Háblame cómo fue ese cambio que tuvo el colegio de pasar a un fútbol, vamos a llamar, capitalino, a tener ya una impronta en todo el país. Bueno, tiene un contexto, si me lo permites un poquito, para ponerlo bien Claro, en posición, fíjate. Primero hay que saber algo, ¿no? La historia, yo pertenezco a una parte de la historia muy buena, muy importante, pero hay una etapa anterior que hay que destacar, ¿no? Donde hubo muchos y buenos grandes jugadores, donde hubo muchos y muy buenos grandes equipos. Y hay que resaltarlo porque yo sabía dónde estaba. Yo estaba en el Colegio San Agustín. El Colegio San Agustín es un colegio de fútbol. El Colegio San Agustín normalmente producía jugadores al fútbol profesional, a las selecciones juveniles, a las selecciones de Distrito Capital. Yo sabía la cantidad de buenos entrenadores que habían marcado el San Agustín. Entonces, bueno, lo primero era entender el contexto del posicionamiento que yo llegaba ahí junto con Pedro, pues, y estaba a la mano de Pedro. Nosotros vivimos varias etapas en el colegio, Rubén. Fíjate, en 30 años es cierto, yo vi tantas generaciones de equipos, tantos buenos equipos, ¿no? A veces me parece injusto
que cuando nosotros hablamos del San Agustín, que yo sé que es inevitable que el deporte es una cuestión que genera una emocionalidad, eh, bueno, fundamental en la vida. Y obviamente lo emocional tú lo guardas como un tesoro. Entonces siempre nosotros cuando queremos recordarnos de San Agustín nos recordamos de, obviamente, de aquellas cosas que nos emocionaron, como los partidos ganados, los trofeos, las generaciones buenas, el compañero bueno. Pero es que el San Agustín no era el campo de fútbol. El San Agustín era un lugar donde todo el mundo pudo desarrollarse como persona, donde pudo potenciar valores. El San Agustín generó un sentimiento alrededor del fútbol que, bueno, que fíjate, personas de hace 70 años hasta ahorita compartimos y es el mismo. Tú te pones a ver y es el mismo. Entonces hablar de San Agustín a veces es injusto, digo yo, porque queremos hablar solamente de las buenas generaciones, de los jugadores destacados, y no es verdad. San Agustín hay mucha gente, yo conocí gente espectacular, como jugadores, que hoy día son adultos, jugadores, representantes, nuestros delegados, los padres y curas que en el momento a cada uno nos tocó vivir. Y bueno, el San Agustín es todo eso. Entonces, cuando a mí me hablan, yo digo, "Oye, ¿cómo hago yo para sintetizarte y a veces hasta Sí, personalizar, que es muy injusto, de generaciones de jugadores, de personas? Es injusto que yo empiece a nombrar un jugador, dos, tres jugadores, un equipo, dos, tres equipos, porque me parece que no, que me voy a olvidar y no es justo. Yo creo que lo que hay que resaltar el significado que genera el San Agustín en el tiempo. O sea, el San Agustín es toda una historia que se va construyendo todos los días. Obviamente, esto que estamos haciendo sirve para conocerla y sobre todo para saber lo que puede venir. ujú, Y eso para mí es fundamental e importante. Entonces, cada uno va a hacer de su etapa, de su contexto y de su historia la mejor de las historias. Y eso es lo bonito. Para ti lo mejor va a ser tu entrenador, tus compañeros, porque eso es así. Bueno, fíjate qué hermoso eso. Entonces se trata un poco de conectar las historias y no de contrastar historias, claro. porque en todas hubo cosas excepcionales y no creo que sea, sea así para la discusión. Todo esto te lo digo porque así como hubo etapas muy buenas en San Agustín, por lo menos las que me tocó vivir, nosotros vivimos también una etapa que mucha gente no sabe. San Agustín tuvo una etapa en el fútbol que nos costó, y eso coincidió con una situación colegio donde la cúpula del colegio, bueno, había algunos problemas allí que no se asentaba una misma dirección del colegio, o sea, había mucha rotación de quienes lideraban a nivel de los curas. Bueno, y eso desatendió un poco lo que era el deporte y sufrimos un poco hasta la llegada nuevamente del Padre Domingo con un personaje que yo lo tengo que decir porque es lo justo, que es el Padre Javier Herrero, que yo creo que le dieron un cambio brutal, no solo al fútbol, sino al deporte y a la visión del colegio en general. O sea, ahí se pasó de un turno a doble turno, ahí se pasó de que el deporte era una actividad obligatoria dentro de lo que era el contenido académico del colegio. Mira, se multiplicaron los deportes. Bueno, fue una cuestión, pero súper buena. ¿Por qué? Porque, bueno, llegó una persona como Javier que creía que el deporte era la mejor herramienta para potenciar y desarrollar valores. Y bueno, y eso nos puso a todos a empujar. Y eso nos obligaba, fíjate, cuando yo llegué a San Agustín, habían 6 equipos, porque en la época de antes era el infantil, B y juvenil, y bueno, y terminamos teniendo 23 equipos, más una escuela de chamit, de todos del colegio, y más una escuela que eran de ciento y pico, algo así, que era de preescolar a sexto grado, de los niños que no podían estar en los equipos, porque no había más, no había de dónde meterlo, habíamos 3 equipos por categoría. Entonces, fíjate ese crecimiento y sin contarte el crecimiento de los otros deportes, que no, que bueno, no viene ahorita al caso porque estamos hablando del fútbol. Entonces, eso hizo crecer muchas cosas allí. Allí entró una etapa donde ya yo me dedicaba a organizar un poco eso más en un departamento que lideraba Echeverría, estaba Chiqui, Manuela Gilda y mi persona, o sea, éramos 3 personas que motorizábamos prácticamente todo eso. Y fíjate, venimos jugando y tuvimos 12 años consecutivos, práctica de 12 a 15 años liderando el fútbol menor en Caracas. En aquel momento el contexto era que las categorías menores de Caracas que jugábamos en César del Vecchio era lo mejor, donde estaban los mejores jugadores. Bueno, no, 15 años, logrando algo fundamental. O sea, ya no se hablaba de un equipo del San Agustín, de repente tú tenías una buena generación que era el infantil A. Ujú. No, aquí logramos
que se hablara de los equipos del San Agustín como un equipo. O sea, tener 12 años consecutivos que tú ganaras el trofeo general, o sea, el que más sumaba puntos de todas las categorías, eso te hacía ver como una unidad, como una filosofía general de lo que era el fútbol en el colegio. Y luego viene lo que tú me preguntas. Entonces, bueno, mira, ya comenzaban los campeonatos nacionales con los filiales, con las categorías menores, los equipos profesionales que ya en sus 20 y en sus 17 en esas dos etapas ya eran diferentes. Ahí sí, ya los jugadores que iban allí tenían como otro nivel. Y recuerdo que Francesco y Johnny un día me llamaron y me dijeron, ¿por qué nos metemos en la Liga Nacional con eso? Yo inmediatamente dije, pero tú estás loco, tú sabes, nosotros vamos a jugar contra los equipos filiales de Caracas, Táchira y tal, no sé qué más. Y eso en ese momento empezó como una explosión en esos equipos profesionales, de atender sus categorías menores, de captar talento de todos lados y tal, no sé qué más. Y ellos dijeron, sí, pero es que nosotros queremos vivir eso, ya aquí hemos ganado todo, queremos dar un paso adelante y tal, no sé qué más. Bueno, y surgió, recuerdo hablar con Echeverría, que al principio no le gustaba para nada, y yo recuerdo haberle dicho, porque era un riesgo y además que era un costo económico, que el padre Javier, bueno, ¿cuánto vale eso? Valía plata, ya no era lo mismo que pagar un torneo de líder y viajar y no sé qué cosa. Bueno, vamos a echarle pillón, vemos cómo hacemos. Porque eran esas personas o sea, te movían, pues. Y fíjate, y logramos constituir esos dos equipos, logrando creo que fue un subcampeonato, llegamos a un tercer lugar en sub-20 y quedamos campeones nacionales de sub-17, eliminando Táchira, Caracas. Nosotros jugamos como San Agustín y tuvimos tres refuerzos, creo, de que agarramos uno de Loyola, no me acuerdo. Bueno, hicimos nuestro equipo de categoría sub-17 y sub-20 y pasamos a ser campeones nacionales. O sea, cuando tú buscas los campeones nacionales, hoy día, por ejemplo, los campeones nacionales tienen que ser los equipos profesionales. O sea, no admiten un equipo que no esté en primera o segunda división. O sea, no podrías inscribirte. Entonces, fíjate, eso nos dio un plus muchísimo mayor. Esa generación de los 12 años, porque ya lo nombraste y te voy a conectar una vez con ellos, bueno, ahí comenzamos a trabajar un poquito antes de eso, con esa generación de entrenadores jóvenes que eran estudiantes del colegio. Y surge esa gran camada de entrenadores que trabajamos año tras año, que bueno, está todo ese grupo que no si te empiezo a nombrarlo, pues se me va a olvidar alguno y no quiero cometer esa injusticia. Pero hoy día en el fútbol venezolano, no es que lo comentan a nivel amateur, lo comentan a nivel profesional nacional y dice, oye, la escuela de entrenadores del San Agustín, de José Hernández, que más que de José Hernández, porque sería, oye, me parece injusto que no reconozcamos todo eso que nos dio el padre Javier, por ejemplo, todo eso lo que nos daba Echeverría, o sea, era en ese momento lo que, obviamente yo era el que estaba ahí al lado, que manejaba quizás la parte más fina de ese desarrollo, pero logramos construir también una escuela de entrenadores que surgió de allí, que tú has visto que no sé cuántos, yo creo 6, 8, 10 han trabajado en el profesional, unos como primeros entrenadores, otros como asistentes, 10 o más. Tres de ellos han sido campeones. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué hicieron ahí en el San Agustín? Y siempre digo, porque obviamente, claro, uno es una referencia, pasó también a ser una referencia a nivel del fútbol venezolano, del fútbol nacional, por muchos motivos. Y claro, entonces te señalaban como la mano que hizo todo esto. Y yo le dije, bueno, sí, obviamente yo tengo mucho que ver, es verdad, pero es que ellos son los que realmente tienen el mérito, porque no todo el mundo lo puede hacer si no tiene capacidad. O sea, yo hice mi trabajo, pero el talento lo tenían ellos, lo tienen ellos. Entonces es un mérito compartido, yo creo que de todos los que de alguna manera intervenimos en todo ese proceso, sobre todo esa etapa que vino a surgir más o menos en el 2007, perdón, desde 2002, 2003 en adelante, por ahí, que tuvimos esos 12, 15 años espectaculares. Bueno, buen resumen y muy justo, ¿no? Porque una de las cosas que estamos viendo en el homenaje es precisamente eso lo que tú dices, ¿no? Bueno, ¿cómo fue mi generación? Hasta dónde llegó y esa preferencia que uno tiene, pero bueno, el colegio, como tú dices, siempre ha tenido generaciones espectaculares de jugadores de fútbol y de directores técnicos, ¿no? Bueno, ya con Echeverría nombramos hablando de Benjamín Iglesias, de Tito Pérez, de Manuel Filgueira,
De Pedro Silvio Pérez, Leite, de de Pedro Peruco Silvio, Castro. Peruco, o sea, tantos entrenadores extraordinarios que pasaron por el colegio. Ahora, es interesante que te pregunte, porque tú decías que a pesar de tener a tu padre como un gran ejemplo de dirección técnica, ¿qué tienes de tu padre al momento de dirigir, José? Mira, eso es otro tema, porque, mira, mi papá, y yo siempre se lo transmito a los que son padres de hijos futbolistas. Yo fui futbolista, y mi papá era mi entrenador, y mi papá yo creo que, o sea, a mi manera de entender las cosas, supo ser el padre que yo necesitaba, porque lo que necesitaba eso era un padre, no un entrenador en la casa, cuando yo era jugador. O sea, mi papá, fíjate, yo fui jugador, yo jugué fútbol profesional y mi papá entrenaba, me pudo haber llevado a cualquier equipo. Mi papá hizo que yo mi carrera de jugador la hiciera por mi lado y jugara lo que jugara y llegara a donde llegara. Y mi carrera como entrenador hizo exactamente lo mismo. Cuando él era una figura en Venezuela, o sea, uno de los referentes del fútbol venezolano, por- muy fácil, mira, me voy a llevar a mi hijo de asistente, de ayudante aquí para que haga carrera conmigo. Él me hizo hacer mi carrera solo. O sea, terminó siendo al revés. Cuando ya mi papá estaba retirado, que ya, bueno, ya el video que cumplió un ciclo y yo estaba comenzando, estaba ya en un momento importante dirigiendo equipos en primera división, fui yo que le dije, coño, vente conmigo porque me vas a ayudar muchísimo. Ayúdame. No, bueno, después de 30, 40 años que llevaba dirigiendo en primera división, bueno, era un aporte buenísimo para mí, ¿no? Entonces, pero futbolísticamente, claro, él tiene una formación, una estructura, una forma, siempre fue muy distinta a la que yo tenía, porque yo tenía otra formación, otra forma de ver el fútbol. Y lo digo porque era mi papá, por supuesto, pero chocábamos mucho en las cosas internas de cómo llevarla. Él siempre me las respetaba. Y yo recuerdo, mira, yo hoy día discutía cosas con mi papá, de que bueno, ya no está con nosotros, y yo veo cosas que me han pasado después en el fútbol y siguen pasando en el fútbol. Yo siempre digo, cuño, todo lo que me decía mi papá tenía razón. Y yo a veces no entendía por qué. Claro, te lo decía una persona con tanta experiencia y tantos años, eso no es así, eso es asado. Y uno, claro, como joven, queriendo hacer cosas y yo qué sé. Pero siempre me decía, yo recuerdo que siempre entre unas situaciones me decía, ¿tú crees en eso que estás diciendo que quieres hacer? Sí. ¿Tú lo crees? Sí. ¿Eso es lo que tú crees? Bueno, hágalo. Pues. Lo importante es lo que tú quieras creer. Yo opino esta cosa, pero tú haz lo que te convence a ti. A lo mejor lo que yo te digo te puede ayudar a convencer. Entonces, claro, hicimos como esa mezcla muy importante y sobre todo, yo digo que mi papá me dio en gestionar al jugador, gestionar al grupo. Obviamente era una máquina, porque tenía toda la experiencia del mundo. Entonces siempre te daba esos detallitos, hazlo de esta manera, enfréntate con esto. Y siempre, 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 yo recuerdo, y yo siempre se lo recomiendo a los entrenadores, cuando yo hacía charlas así de esas bravas que había que embraguetarse con los jugadores, él me decía, no, no, esa charla tienes que hacerla tú solo, no lleves a nadie del cuerpo técnico, los jugadores y tú. Y me dice, pero ¿por qué? Me dice, porque ellos, ustedes, ahí te enfrentas. Y Mm, de lo que se hable ahí, de ti no va a salir, ¿verdad? Yo no sé. Porque ¿qué pasa? Cuando tú llevas mucha gente a tus charlas, llegas a tu de portero, al otro, a ese tipo de charlas que siempre hay una confrontación y tienes que buscar ahí el choque, si se filtra, el jugador siempre va a decir, ah, no, ese fue el preparador físico que siempre fue a hablar por donde no debe hablar. No, no, mano, cuando estamos nosotros aquí, eso se queda aquí. ¿Sí o no? Y como tiene que ser. Y es una cuestión, y siempre me decía eso, y yo lo tomé como lección de vida y siempre se lo digo a los entrenadores, no, mira, hay conversaciones con los jugadores que tienes que ser tú con ellos así, para que estás así, los mm, 20 y pico con usted, y listo, ¿me entiendes? Y eso era verdad. Como muchas otras veces me hacía, y yo me da risa porque, ve, qué cuánta razón tenía, me decía, mira, ¿quién es el jugador más complicado, más? Que te puede salir con la peor de las cosas. Bueno, ese, cuando tú en grupo lo retas a alguna cosa, él te va a contestar y te va a ir para encima. ¿Sabes por qué? Porque él no va a quedar mal de ante sus compañeros, porque él es el que da la cara, el bravo. Entonces, tú tienes que ser más vivo. A ese, que es así, si tú lo agarras mano a mano, solo, solo,
se te va a poner chiquitico. Y ahí es donde tú lo puedes agarrar. Y es una verdad, porque yo después lo experimenté miles de veces. Sí, eso no está en Eh, ningún manual. No, y es verdad, es verdad. O sea, el que tiene esa conducta o que tiene ese espacio en el grupo de ser contestatario, de que no sé qué más, no sé qué, cuando tú lo encaras muchas veces delante del grupo, él va a contestar y vas a crear una broma, que a veces lo puedes hacer y se hace, pero él lo va a hacer más que todo, así no tenga razón y él se vea que no la tenga, lo va a seguir haciendo porque él no va a quedar mal ante sus compañeros porque él es el contestatario, pues, ¿me entiendes? Ujú. Ahora, cuando tú lo agarras solo sentado en una mesa, tú y yo, él va a reaccionar distinto. Y es verdad. Y es completamente normal. Lo va a analizar, lo va a entender de otra manera, porque bueno, porque entre otras cosas no se va a sentir agredido, pues, porque crees que es una cuestión como esa. Entonces, en fin, en conclusión, claro, mi papá me dio muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Es más, eso que tú hablas de la línea de tres, que, mira, ¿tú qué año estás hablando? Uf, déjame. Estamos hablando más o No, no menos recuerdo del 90. 8889, no más de Bueno, ahí. bueno, tú sabes de dónde viene eso. Mi papá había dirigido en España en una época, había estado en Venezuela, se va a España, después regresa. Y cuando mi papá regresa, que comienza el famoso Minerven con la línea de tres, todo el año 90, que después eso se hizo famosísimo, y hay gente que te dice, y tú, bueno, tú lo sabes, tú lo experimentaste, y muchos muchachos dicen, línea de tres, yo jugaba con línea de tres con José en el año. Ah, mentira, ¿cómo va a ser? No, sí. Y eso vino mi papá porque un día él me dice, no, vamos, él quería que su Minerven jugara con línea de tres. El Minerven se hizo famoso en aquella época por su línea de tres. Y yo le decía, ¿cómo que línea de tres? Y mi papá se sentaba a explicarme, no, que no sé qué más, estos son los carrileros, tienen que intervenir, como hacen hoy los laterales por dentro y por fuera, no sé qué más. Claro, la diferencia es que aquellas líneas de tres, el concepto era el líbero y el doble stopper, o sea, el doble marcador que perseguía a los dos delanteros. Hoy día se juega con línea de tres centrales. A veces lo dicen de mala manera, lo que escuché por cierto una transmisión de esto, diciendo que el libre y el stopper, ese concepto ya no existe. El Ah, stopper sí. sería el jugador que persigue a ese delantero por toda cancha, y no es verdad. Ellos lo que hacen es, entró en mi zona, presionó el lado, o sea, tres centrales, y obviamente cuando tú tomas marca, uno de esos tiene que liberar, y a veces libera hasta al del costado y aprieta el de medio. Entonces, te decía eso porque, bueno, yo recuerdo y siempre lo digo como a manera de neta, a veces ni lo digo porque digo, me he hecho este cuento, me van a decir que yo estoy loco, pero bueno, hay unos muchachos que me dicen, no, y a veces, fíjate, jugar con seis volantes, te lo puede decir Jonathan, hace muchos años atrás en la primera me decían, uy, ¿te acuerdas cuando jugábamos con un solo delantero y todos éramos volantes? O sea, no ponía sino un referente que era el Colo en aquella época y todos eran volantes que trabajaban en banda, venían, no sé qué más. Y que decíamos como una línea de tres más seis volantes. Pero eran prácticamente todos mediocampistas. Entonces, bueno, cosas que uno ahorita hoy las habla y bueno, uno siente esa satisfacción. Pero ya, no, mira, antes que se me vaya, se me va a olvidar algo que yo tengo. Yo rescato cosas muy importantes, ya que estamos hablando de lo que fue mi carrera en San Agustín. Primero, yo quisiera exaltar y rescatar esa etapa anterior a la nuestra, que fue muy buena y que hoy hubo muy buenos jugadores que yo conozco y hoy son personas muy grandes, muy mayores, y fueron algunos muy referentes en el fútbol venezolano. Pero Manuel Filgueira es la persona que me lleva de la mano como jugador y como entrenador y prácticamente es uno de los mis primeros referentes como entrenador, porque bueno, Manuel era un personaje eh, que yo creo que atrapaba mucho con su forma de manejar el grupo, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que tenía una imagen personal que transmitía no el entrenador, sino el hombre entrenador. ¿Me Mm. entiendes? O sea, tenía mucho valor. Luego, yo tengo que nombrar una persona única para mí, o sea, que es Pedro Febles. Mm. Pedro Febles, cuando tú le hablas a esas generaciones de los 80, o sea, cuando comienzan en los 90 y adelante, Pedro Febles tenía un magnetismo para los niños que mira que yo he visto entrenadores y los tuve en ese momento, y yo nunca he visto una persona con un magnetismo para los niños y una forma de trabajar a los niños como Pedro. Pedro Pedro, yo creo que a todos nos afectó en lo personal, en lo profesional. Pedro tenía una característica que en su manera de relacionarse, que bueno, que de alguna forma te atrapaba
te lo hacía que lo siguieras. Y bueno, y yo creo que él influyó mucho, impactó mucho en todo aquello. A lo mejor ya tú eras grande cuando no te tocó Pedro de entrenador, pero Juan Carlos sí. Pero tú cuando oyes hablar de todos esos muchachos, para ellos Pedro tenía algo muy distinto del otro y era eso, fíjate. Yo le he preguntado a un entrenador, le he preguntado a dos o tres entrenadores en estos días, o sea, ¿tú qué recuerdas de tu, tipos grandes? Y te lo pregunto a ti. ¿Tú qué recuerdas de tus entrenadores cuando tú eras un niño? Y la mayoría se va a recordar de ellos por cómo fueron con ellos, por su forma de ser. No te lo van a recordar porque no, eran muy buenos y tal. Eso vas a decirlo después. Pero lo primero que vas a decir, coño, no, ese tipo sí era pasional, no, ese sí era un chistoso, ese sí era bravo. O sea, tú siempre te vas a acordar de tus entrenadores por tu forma de ser. Y yo creo que Pedro, a cada uno que él tocó, le llegó de una manera para mí, porque tiene un carisma y un magnetismo, te lo repito, increíble. Y bueno, hay una figura que es indiscutible, o sea, que está por encima, yo creo que de cualquiera que cuando uno va a hablar de San Agustín, que es esa persona que nos conectó a todos, esa persona que era como esa voz agustiniana que cuando si te querías equivocar, epa, eso no es así, ¿entiendes? Era esa conciencia, ¿no? Porque tenía los valores y estaba encima de todo y era ese ojo que todo lo veía y no te podía salir porque con todo el mundo era así, que es Echeverría. Echeverría es el gran personaje para mí del San Agustín, por lo que yo creo que afectó, fíjate, una persona que pudo desde el año 50 hasta prácticamente el 2012, 13, 14, 15, no sé, pudo, pudo afectar a cada generación, imagínate. Sí, y cada quien tendrá su cuento y su anécdota. Yo siempre digo, mira, hermano, esa es la única persona que yo creo que desde el primer equipo de fútbol, habrá sido hace 70, 60 años, hasta hace poco, que se fue a España, todos los jugadores que tú puedas hablarlos, a todos, todos tenemos una foto en un equipo de fútbol con Echeverría. Increíble, ¿no? Es Entonces, así. Echeverría es ese otro personaje que yo creo que marca mucho por lo que representaba. O sea, para todo yo creo que San Agustín es Echeverría. Yo creo que Echeverría es San Agustín y San Agustín es Echeverría. Es prácticamente eso. Y luego, yo creo por lo que me tocó vivir a mí en mi época, Javier Herrero, yo creo que fue un hombre, mira, Javier era un tipo que motorizó el colegio así como lo motorizó. Y había que ser 23 equipos de fútbol y había que tener los 7 de baloncesto y los 5 de béisbol y no sé qué más y uno que manejaba eso y estaba encima y venía el lunes y agarraba las tablas. Y yo decía, pero bueno, pero coño, qué presión, qué manera y tal. Y yo recuerdo, y yo nunca, y yo espero ahorita que vamos a hacer este evento, espero, porque lo he dicho en muchos lados, lo he dicho en muchos lados. Yo soy un tipo muy agradecido a las personas que yo creo que influyeron en mí, que a lo mejor no lo saben y yo nunca se los he dicho, para yo profesionalmente crecer. Yo recuerdo un día que le digo, oye Javier, pero bueno, coño, no lo podemos ganar todo, o sea, y entonces él a lo mejor ni se debe acordar, pero yo nunca me olvido de esa conversación. Él me dijo, mira, José, no es que yo sé que no se puede ganar todo, y yo sé que este equipo no puede llegar sino más o menos de cuarto, de quinto, el otro no sé qué más. Yo lo sé, no hace falta que me lo diga, yo lo sé. Pero sabes una cosa, mira, en la vida, quien se forma, y para eso sirve el deporte, además los demás, pero vamos a hablar del deporte, que para mí es una buena herramienta. Quien se forma bajo la exigencia y bajo la excelencia, el día de mañana, cuando todos esos muchachos sean profesionales de cualquier cosa, yo no digo que vayan a ser futbolistas, ellos van a demandar exigencia y excelencia. Entonces, ¿qué significa ser exigente y excelente? Que tú tienes que dar tu máximo esfuerzo. Que si tú puedes llegar, si tu nivel es para llegar a tercero, tengo que llegar a tercero. Si que hoy tengo que ser mejor que mañana. Y de verdad, eso jamás se me olvidó. Y eso me sirvió en lo personal para incorporarlo en mi actividad. Yo digo, es verdad, uno siempre tiene que ser exigente y ser siempre se gana, hay que volver a ganar. Entonces hay que volverlo a hacer. ¿Cuál es el problema? Ah, no se logró, bueno, veremos, tal, pero hiciste tu máximo esfuerzo. Hiciste todo lo que tenías que hacer para lograrlo. Sí, ah, bueno, ok, está bien, lo entenderemos, arrancamos de nuevo. Entonces Javier, y además por muchas otras cosas más, yo creo que fue un motor, a mí en lo personal me incorporó cosas para que le tengo que agradecer porque me ayudaron a ser mejor entrenador y sobre todo a este grupo de muchachos, que yo a ese le digo,
que yo echaba mucha broma con Javier, no, Javier parece florentino, no, nos tiene ahí así, no sé qué. Bueno, hoy día agradécelo, que había alguien que venía los lunes y te tenía encima y tú no bajabas los brazos. ¿Me entiendes? Entonces, él es otro personaje de los que yo me tocó vivir, bueno, que me parece que yo debo destacar, ¿no? En mi experiencia, sumado a la cantidad de delegados, personas maravillosas que yo estuve, algunos ya fallecidos. No quiero nombrar porque se me va a olvidar, pero ellos saben quiénes son, la cantidad de jugadores jóvenes que uno ve hoy día ya siendo padres de familia. O sea, yo de verdad, a mí lo que me queda es eso, porque San Agustín fue mi escuela. Mira, yo pasé toda mi juventud Ujú. hasta casi los 50 años en el San Agustín. O sea, yo me llené de vivencias, de experiencias. Eso fue una escuela para mí, no solo como entrenador, sino una escuela de vida. Los valores fueron los que yo vi allí y lo que me ayudaron a desarrollar allí. Entonces, eh, en la historia de mi vida es imposible que el San Agustín no tenga una marca, pero de esas que no se borra, porque fue mi casa, fue todo. O sea, decir mi casa es como un cliché, pero no, que fue mi casa, pues yo vivía Sí. metido ahí, ¿entiendes? Entonces yo veía más a Echeverría que a mi mamá y a mi papá, por decirte algo. Entonces, compartía más con él, por decirte algo, ¿me entiendes? Tantos años. Entonces, el San Agustín es eso, porque mi experiencia, Rubén, no es como la tuya, que fue estudiante jugador, como la mayoría de los muchachos. Mi experiencia es otra. Yo apenas jugaba porque bueno, fueron aquellos años donde yo iba al profesional, venía, no sé qué más. O sea, casi de jugador no, no, la mía fue de otra cosa, hice mi vida. O sea, yo me crecí profesional, las cosas que tengo nacieron en el San Agustín, después he hecho carrera aparte de San Bueno, Agustín que me han llevado a otros tu lugares. familia también, José. Claro, y mi familia es todo. Entonces, a mí el San Agustín es algo que a mí me toca muchísimo, muchísimo, porque no, ¿cómo no me va a tocar? Sí, ¿Me sí. entiendes? Ahora, mucha gente te conoce, o sea, fue tan fuerte tu afiliación al colegio que mucha gente no conoce vamos a llamar tu actividad profesional y en particular esa etapa vino tinto, como entrenador vino tinto. Para compartir con esas generaciones, ¿cómo fue eso, José? Porque estuviste rondando por varios equipos profesionales y llegas a la Vinotinto, ¿no? ¿Y en qué valores del colegio tratas de inculcar o viceversa de esa etapa profesional? Bueno, mira, no solo en el fútbol profesional, acuérdate que yo tuve una etapa muy buena que compartía con el Santín en el Caracas, donde Ujú. yo trabajé en prácticamente esas escuelas menores, las construimos alrededor del 2000, La no, cantera. sí, esa cantera, cuando se inició la cantera, la iniciamos nosotros en aquella época, pero nosotros me refiero a los que estábamos allí en aquel momento. Y bueno, prácticamente al principio la inicié yo solo, pues allí, con los que me ayudaban. Allí eso me hizo, bueno, generar, trabajar después con la cantera, con las filiales, con esa gran cantidad de jugadores que generó el Caracas Fútbol Club para la primera edición y para el salón, para la selección nacional. Bueno, allí eso me ayudó a ubicarme en un lugar donde, bueno, se me reconocía como un gran formador de jugadores, aunque yo digo, yo un poco de, no, o sea, me distancio de esa palabra. Ujú, Este, Bien, yo soy, no es que yo sea un formador, porque la formación no depende de quien la instruye únicamente. La formación depende de quien la desarrolle. O sea, porque si no yo hiciera todos los jugadores buenos o todos los jugadores no buenos, pues, ¿me entiendes? Entonces yo puedo hacer mi trabajo de formación, pero para eso necesito que del otro lado haya gente que tenga capacidad para todo eso. Y a veces la palabra formador termina siendo una etiqueta. Fíjate, yo siempre le digo a la gente, porque la gente dice José Hernández, entrenador de fútbol profesional, tal, formador y tal. Bueno, es que todos somos formadores. Tú en tu profesión, cuando diriges un grupo humano, de alguna manera estás formando. Entonces, claro, pero en el mundo del fútbol, yo creo que muy malintencionadamente, eh, este, siempre ubican a etiquetan. los entrenadores y a los formadores. Bueno, hay gente que se especializa en esa etapa, no invade la otra. Hay gente que
han convivido en el fútbol profesional y nunca ha tocado la formación, pero hay quienes hemos nacido en la formación y nos hemos formado y somos entrenadores de fútbol. ¿Me entiendes? Entonces, mire, yo soy entrenador de fútbol, yo no soy formador. O sea, yo formo porque forma parte de mi trabajo, valga la redundancia. O sea, ser entrenador implica formar. Pep Guardiola, yo recuerdo que ponen unos ejercicios donde él está explicando que tiene que poner el cuerpo así, no sé qué más. Pep Guardiola, imagínate tú. Y es un instrumento de formación. O sea, usted está con un lenguaje formativo, con eso, todos formamos. Pero a veces la gente pues como que para meterte en una etiqueta, no, él es formador, él es, no sé qué, no, yo soy entrenador de fútbol. Que conozco la formación, claro, porque como no la voy a conocer si la viví toda, si la experimenté. Y de paso, eh, eh, como mucha gente dice, el otro día alguien me preguntaba, no, José, tú eres un tipo de estudioso del fútbol. Y digo, mira, hermano, usted está equivocado. Lo menos que soy estudioso de fútbol. Y se me quedó viendo así. Me dice, no, yo soy un curioso del fútbol. ¿Por qué te digo que es diferente? Bueno, el estudioso de repente parte de la herramienta, de la información para trasladar la experiencia. No, yo vengo de la experiencia, veo cosas, me pregunto cosas y voy a la parte de acá. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Y eso es lo que yo hago permanentemente. Yo no es que vendo, no, yo veo cosas, leo, me entero, oigo, busco, analizo, veo un partido de fútbol. Porque fíjate tú, yo llego a un momento que yo entrenaba, Rubén, 7 equipos de fútbol. 7 equipos de fútbol. Tú multiplicas eso por entrenamiento. Eso fueron años y años por entrenamiento, por Juegos. partido. Entonces, ¿cuál es tu mayor experiencia? La del campo. La del campo. Yo me digo, estas canas que tú ves aquí es de sol, papá, no es de estar leyendo un libro. Pero es que a la gente le gusta el formador y tal. Ah, obviamente. Yo tengo mucha sensibilidad y soy muy curioso de ver y leer cosas. Porque, bueno, yo creo mucho en el lenguaje. Yo creo mucho en la forma de decir las cosas. Yo creo mucho en la comunicación, que es uno de una de las facetas más importantes del entrenador. Entonces, si tú no tienes lenguaje, si tú no tienes información o cierta broma, ¿cómo vas a comunicar? Si el secreto de la comunicación está en el lenguaje, no solo el verbal, sino el corporal, todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, la gente por ahí te quiere como meter en una casilla de cuestión de formación, pero bueno, claro, de alguna manera todos formamos. Vale, y esa, vamos a llamar de todo tu parte profesional. Ah, me decía lo de la Vinotinto, perdón, Rubén, no te Ajá. preocupes. Bueno, eso como preámbulo, y luego empiezo a tener, bueno, a dirigir en primera división, empiezo con segunda división, primera división. Yo dirijo todas las categorías de este país, todas, todas. Y en todas he sido campeones menos en primera división. Y yo dirijo todas esas categorías. Bueno, obviamente cuando viene la etapa de Noel San Vicente para la selección, y él, yo creo que hace una cosa que él dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de nombrar los técnicos. Lo primero que hace, que ya él lo dijo en un podcast que él hizo, él lo primero que hace dice, bueno, yo me voy a traer a los mejores, pero los mejores trabajan en primera edición, pero conocen de trabajar con chavos. Pero a esos tipos hay que pagarles como se le paga a un entrenador. No me le vas a pagar lo que viene pagando ahorita. Bueno, y así pasó. Eso fue una negociación de meses para poder tener un contrato que no, la verdad que fueron muy buenos, siempre fueron muy buenos contratos, pues normal, lo que yo creo que lo que Lo te justo. correspondía con un entrenador, un seleccionador. Y yo creo que Noel me dice, no, mira, dice, yo quiero que tú agarres la de sus 17 porque tú eres un tipo que conoce de los chamos, que no sé qué le vamos a meter. Y ya yo estaba en primera y yo, no, yo no voy a volver para atrás. Decir, otra vez dirigí, chavo, coño, pero esta es la selección, tenemos que impulsar el fútbol, tenemos que tener los mejores que él considera en cada selección. Y ese tema de poner a Dudamel, que ya venía en un proceso de sub-17, él lo pone a la sub-20 y dice, yo lo voy a dejar él allí, que ya viene, ya conoce el Ebro y tú vas a estar aquí, ta, ta. Bueno, eso fue un tema que a mí me costó, y después para mí ha sido una de las mis mejores experiencias, bueno, y comienzo con los procesos sub-17, 6 años, sub-17 y sub-20. Yo tuve 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Fui seleccionador 5 años sub-17 y un año sub-20. Y obviamente esa es otra experiencia. Y coincide con una de las mejores etapas, una buena etapa donde él comienza el fútbol en esas edades a tener protagonismo a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Yo como entrenador, que lo primero que hago, Rubén, fíjate, yo me reúno con la que era mi psicóloga en el Atlético de Venezuela y me dice, yo quiero que a mí en mi cuerpo técnico nos pongas en contexto
de lo que es un muchacho de 16, 17 años. Mm. Porque ya yo tenía tiempo, y lo decía. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer de chamo para después desarrollarlo como futbolista. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo ves en ellos? Ella tenía mucha experiencia en Argentina, ella es argentina, maravillosa, espectacular, y una persona que yo quiero muchísimo. Había tenido equipos de primera división y de juveniles, y ella nos reunió, el primer paso que hice fue ese. Me reuní con ella y dice, háblame de los muchachos de 17 años, tal, no sé qué más, y tal. Nos empieza a hablar, mira, los muchachos son así, o eso, nada. Nos hace como una descripción de intereses, de prioridades, de cómo se comporta, de cómo responde un joven a esa edad. Tú dirás, ¿para qué? Eso es muy importante, porque tú los tienes que convencer de que le tienes que ganar a Argentina como le ganamos a Argentina el primer partido 1-0, de que tienes que jugar contra Brasil, que apenas perdimos 1-0, el de Vinicius, toda esa gente que bueno, y hacer una campaña que no nos dio para ir al Mundial, pero que llegamos de quinto y casi por gol average. Sí, Entonces, fue por una. en aquel tipo de suramericano. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo es llamar a todos los que fueron entrenadores sub-17 previos y decirle, coño, háblame cómo fue la experiencia, qué harías tú de nuevo, qué no harías, cómo está, te explica cómo haces tú. Bueno, pues yo no veo nunca esos torneos. Luego comenzar a documentarme de partidos de sub-17 de internacional, porque ya tu contexto no es lo nacional, es lo internacional. El fútbol es distinto. Mira, siempre nos equivocamos esto, siempre nos mataban en este tipo de situaciones. Tal. Entonces, claro, eso me dio a mí un conocimiento previo que ya desde el primer día yo sabía qué camino quería recorrer. Bueno, y por eso ahí estuve esos años en esa sub-17, sub-20, después vino el tema bueno, vino un tema ahí dirigencial, la pandemia y tal, y ya no estuvimos más en la selección y en el 2021 retomamos con Atlético Venezuela en primera edición. Ok, ¿y actualmente qué estás haciendo, José? Bueno, ahora el año pasado acuérdate que estuve en la dirección deportiva del Caracas Fútbol Club. Correcto. Toda la temporada, bueno, estuvimos tratando de aportar un poco las experiencias que previa que cuando nosotros en aquel momento trabajamos en el Caracas, bueno, yo en el Caracas trabajé casi 8 o 10 años también de Sí. manera paralela. Entonces, bueno, sí, fue una buena experiencia por un tema que tiene que ver con bueno, un tema económico básicamente del Caracas. Bueno, no, a pesar, yo también, acuérdate que yo vivo parte aquí, parte afuera, tengo toda mi familia, no vivo aquí en el país, entonces yo necesitaba estar un tiempo, bueno, no continuamos con el proyecto allí, pero ellos continúan con el proyecto. O sea, yo creo que yo el año pasado estuve en una etapa del Caracas bastante difícil, que necesitaban un poco de, bueno, de una voz, de una asesoría, como esto, y fue lo que hicimos. Y bueno, nada, ahorita estamos nuevamente, bueno, prácticamente acuérdate que tenemos una escuela de fútbol en el Colegio Jefferson junto con Yair, John y Saro Titones. Y bueno, ahí no estamos en no solo de fútbol, sino también de otros deportes. Tenemos eso como base allí y continúen. Ahí tuviste que te mandé una cuestión. El año pasado, el 24, hice un congreso de fútbol en España, un máster de eso que hacen. Hoy, o este año hice otro en estos meses. Eh, y bueno, porque me gusta estar al día en Y las después cosas. agarras y te molesta cuando te dicen estudioso del fútbol. Siempre estás Bueno, es que actualizado. eso es otra cosa. O sea, yo escucho, veo, oigo. ¿Sabes por qué? Mira, ve acá. Y se lo digo a los entrenadores. Yo tengo la fortuna, no me gusta, tú dices que no me gusta hablar, mira, es verdad, pero mira, yo tengo una satisfacción muy buena, que es que yo tengo, o sea, a mí me llaman muchas veces entrenadores de aquí, mira, vamos José, vamos a tomarnos un café y hablamos de fútbol. O sea, a mí me gusta hablar de fútbol, los entrenadores de fútbol tenemos que hablar de fútbol. Y siempre o sea, en esa posición de decirme, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo ves esto? Porque bueno, pues, sabes que uno está más o menos al día en las cosas, porque ¿qué pasa? Fíjate, yo le digo a los entrenadores, nosotros nos ponemos a ver un partido de fútbol 10 personas y cada uno va a ver lo que a través de sus ojos su cerebro reconoce. No todos estamos viendo el mismo partido, ¿verdad? Claro. No, imposible. Entonces, ¿qué es lo que, si tú aumentas esa capacidad de que tu cerebro a través del conocimiento, de escuchar, de oír, de ver, de todo ese tipo, aumenta para reconocer cosas, tú tienes otro ojo, tienes otra opinión, tienes otra cuestión. Y tú dices, pero bueno, pero yo no vi eso en el partido. Bueno, pasa eso. Yo digo, tú ves lo que tus ojos reconocen y lo que pero tú ves lo que tu cerebro reconoce, no vas a ver otra cosa. Si tú no dominas esto, no lo ves. O sea, si tú no entiendes que pasan estas cosas, porque en el fútbol se hace esto, se hace lo otro y tal. Y yo digo, mira, es por esto, y los equipos en Europa ahorita están trabajando sobre estas cosas, las presiones las dejaron de hacer así. Y yo siento a veces
que nosotros en ese manejo de la información vamos un paso atrás. Porque Mm. yo le digo, mira, no, sí, es que ahorita estamos, los equipos están haciendo eso, lo hacían hace 5 años atrás, ahora no, ahora quieren hacer esto, ¿me entiendes? Bueno, y eso es porque me intereso, he cultivado amistades de entrenadores de fútbol en España, porque bueno, casi prácticamente digo ya, intercambiamos cosas, hablamos, discutimos de fútbol. Yo cuando voy a España disfruto porque tengo muchos cafés de fútbol, pero con entrenadores de fútbol que son enfermos de hablar de fútbol y yo escucho muchísimo. Y obviamente pues, hablaré cuando tenga que hablar. José, de, si pudieras definir una identidad futbolística del Colegio San Agustín, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es ese ADN? Pues, o sea, ese término cliché que hablan del ADN del colegio, ¿cómo lo definirías? Uf, yo creo que yo conocí uno y se transmutó a otro, ¿no? Yo creo que el San Agustín que yo inicié y conocí se preocupaba mucho por las formas, o sea, como por, a ver, en un término más futbolístico. Yo creo que priorizaba el estilo, los argumentos técnicos, este, y nosotros qué intentamos hacer después, no perder eso, o sea, esa calidad. El San Agustín siempre se identificó por tener jugadores de buen nivel técnico, de mucha calidad, desde que yo tengo uso de razón. Nosotros, pero le faltaba, no en todos los equipos, pero no me escuchan, no, hubo equipos ganadores que siempre ganaron todo, Ujú, pero yo hablo de una generalidad, que fue lo que logramos, que todos fueran ganadores. Le faltaba quizás ese impulso y ahí tiene mucho que ver esa generación de entrenadores que arrancó, que eran muy jóvenes y tenían esa pasión y ese entusiasmo por ganar, por ganar. Obviamente, hablar de ganar en categoría menor es una contradicción en sí misma. O sea, porque obviamente se debe priorizar otras cosas, es verdad, es verdad. Pero en lo que tú puedes ganar, mejor que lo ganes que no. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? sí, O sea, el problema de ganar o perder no es lo que se pueda sacar de una cosa de la otra. El problema es en qué lugar ponemos cada cosa después que sucede. ¿Me explico? sí. Si ponemos el perder como lo malo, lo que no, no se puede, como lo que lo debe pasar, está mal. Y si podemos ganar como lo único, también es malo. Pero como yo digo, si tú puedes ganar en algo, niño, gana. Es la naturaleza del niño. ¿O no? Cuando Sí. estamos en la calle, ¿qué hacemos? Queríamos ganar todo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, como a veces decimos, no, pero es que, sí, está bien, obviamente, si no gané, ahora viene el problema, que ¿dónde coloco ese? No ganar, ¿dónde lo coloco? O ese perder, ¿dónde lo coloco? Lo coloco como una experiencia para que seguir construyendo y acercándome más a lo que quiero. Eso sí es el camino, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? La gente a veces, yo digo, bueno, o sea, a mí cuando me dicen, o sea, yo creo que es una discusión que cuando se forma no importa el resultado. No, no, es que, ¿cómo que no importa si el resultado va a haberlo? Claro. El resultado va a existir. El problema es cómo manejas el resultado. ¿No? Y te forma el carácter, pues, o sea, el carácter es algo Por que supuesto, porque cuando es algo que has podido lograr y no lo lograste por circunstancias, bueno, tú lo tienes que utilizar esa derrota como una herramienta para empezar a formar el carácter, todo ese tipo de cosas. Tal. Mira, un campo de fútbol es un gran espacio para frustrarte, para equivocarte, para emocionarte, para tantas cosas. Es el mejor sitio para formarte como persona. El problema es cómo intervenimos los adultos después que todas esas cosas suceden ahí dentro. Porque dicen que no, porque bueno, ahorita tú sabes, no puedo hacer esto porque se va a frustrar a mi hijo, pero porque se va a frustrar. La frustración es necesaria para poder salir de ella, para ver cómo lo uso, cómo cambio, para forjar carácter y forjar un poco de cosas. Pero bueno, estamos como en una época que, bueno, que, no sé, con mucha debilidad hacia eso, no sé, mucha sensibilidad. Entonces, yo pienso que el fútbol. Ahora, el ADN para mí de San Agustín es, yo creo que en los últimos tiempos, en los tiempos que nosotros vivimos, nosotros queríamos protagonizar, queríamos, y fíjate que se puede, formamos jugadores, formamos entrenadores y ganamos. Mm, ¿O no fue así? Te sí, hablo de esa época de 12 años. Formamos jugadores y formamos mucha gente para el fútbol. Tú no sabes la cantidad de gente que está en el fútbol en otras áreas, en muchas otras, como fisioterapeuta, como médico, como no sé, como lo que sea.
¿Me entiendes? Porque el San Agustín es un sitio de fútbol, eso es un sitio de, o lo fue, o lo sigue siendo de fútbol. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ese ADN que yo recuerdo cuando yo jugaba inclusive en contra de San Agustín, era siempre el equipo técnicamente bueno, no, y no sé qué más, pero bueno, por ahí, a veces, a menos que fuera un equipo donde se juntaban una buena generación, la hacían muy ganadora y tal. Después yo creo que nosotros fuimos un poco transformando ese, pero yo creo que el ADN pasa por eso, por ganar con excelencia, ganar con lealtad, ganar con valores, este, ganar con principios, no alejarse de los esfuerzos, no alejarse de todo eso, del error, porque el error es una herramienta para nosotros. O sea, eso fue lo que nosotros más o menos tratamos de hacer. Y bueno, creo que por eso no, en esa época, te hablo de la época nuestra, nos identificaron, ¿sí? Sí, Por sí. eso, Yo me hacía esa pregunta en entrevistas previas también y yo creo que es muy difícil, no importa el nivel técnico. O sea, hay jugadores de alto nivel técnico, hay otros normalitos, pero es muy difícil ver a un jugador de San Agustín mal colocado en la cancha. Y eso no, te lo da, me acuerdo cuando hicimos este tema en Coco, con Coco en el Caracas Sport Club, que quizás teníamos 30 años sin jugar juntos, muchos de nosotros, y estábamos colocaditos en la cancha de manera natural, ¿no? Y eso ha sido una cantidad de enseñanzas. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos una historia muy, muy rica de buenos ejemplos. O sea, tú diste uno, diste a Echeverría, diste a Pedrito, a, mucho. a Manuel Filgueira, a Mira, Peruco, por Guerrero. ejemplo, Peruco, yo no lo conocí, yo lo conocí, pero, claro que lo conocí, pero como entrenador no lo conocí. Pero como entrenador no conozco, pero tú nada más basta con que oigas cómo hablan estas, las personas que fueron jugador de él, cómo se expresan como persona, cómo se expresan él como entrenador. L- l- Tuvo que haber sido un personaje importantísimo en el colegio. O Yo sea, tuve que hay que destacarlo. la fortuna de verlo en acción como entrenador, pero ya en los campeonatos de Colina de Vista Alegre. Claro, ya después en otra etapa. Entrenaron a nosotros, es un ser maravilloso, al igual que, aunque no lo tuve directamente, hablabas de Pedro bueno, tengo una anécdota personal con Pedro, fantástica en el año 92. Yo creo que yo pesaba ciento y pico de kilos, ¿no? El típico Adrianza, pero bastante gordo y él, me acuerdo que él, Tenía 2 kilos menos que Juan Carlos, ¿no? sí, sí, bueno, él ahorita dice que está, tú sabes, que está shape. Este, Pero bueno, Pedro me agarra, yo me acuerdo que había como un cuadrangular, no me acuerdo a quién estaban homenajeando un domingo. Nosotros habíamos estado el sábado reunidos y yo no sé, me voy con Toño Tolo a esa reunión y él como que me vio la fiebre en la cara, ¿no? Y mira, pero vente mañana y te vistes un ratico. Y ese día se estaba organizando un viaje en carnaval, no me acuerdo si tú fuiste o no, eh, Sí, de la primera Margarita. sí, sí, claro. Él me lanza la camisa y, yo, "Coño", y me dice, mira, para que vengas con nosotros, ¿no? Y yo, oye, todo emocionado y bueno, ¿y eso por qué? Y él me hacía así porque yo creo en la sangre, ¿no? Y yo no lo entendía y al final, no, bueno, que tú eres, o sea, me fue muy bien con un amigo, conozco a tu papá, conocí a tu mamá, tal, y yo creo en eso. Bueno, y empezó una cuestión donde él se involucra conmigo en tratar de que, bueno, yo bajé a 70 y pico de kilos en ese periodo. Y él mientras más lo usaba, yo entrenaba por un tema físico. Pero también fue una historia bonita, bueno, sabes que era también bastante supersticioso, muy poca gente lo conoce, pero bueno, me obligó la primera con una racha, no sé cuántos juegos ganados, y yo iba con una camisa polo azul celeste. Y no me la, mira, acuérdate de traer la camisa y de llegar al partido y hacerme la pregunta en el minuto, no sé, 60 y pico, ¿a quién meto? Y yo, bueno, métete tú, o sea, me da pregunta a mí. Y fue una anécdota bien, bien chévere con tanta gente que representa un ejemplo. Fíjate que Pedro no me dirigió per se, pero Pero te, fíjate ese toque individual, o sea, de hacer que te esfuerces en un objetivo que era en ese momento perder kilos y él sabía que me veía la fiebre a pesar de no tener
ni el nivel técnico, ni estar en fichado en la primera, él sabía que era, me hizo parte del grupo y eso fue muy importante para mí en ese momento. Entonces, por eso te digo que tuvimos grandes ejemplos desde los padres, los representantes de Echeverría y muchos representantes, incluyendo tu ¿no? papá. Lo tuvimos en el colegio como grandes ejemplos y eso yo creo que hace la diferencia en el colegio. Y muchos jugadores, muchos jugadores. Y fíjate, no he hablado de mi etapa ahí cuando jugaba con el grupo ese grupo de primera espectacular que teníamos. Sí, era un Y bueno, espectáculo, era mejor que un juego no de me fútbol voy a poner a profesional. nombrar porque se me va a olvidar, pero yo sí quisiera, yo sí quisiera nombrar un personaje que también es un personaje en el San Agustín, yo digo que bastante especial y único, porque tiene algo que no tiene más nadie, ¿no? Que es Jorge Rubio. O sea, una persona que juega al fútbol desde los 6 años hasta los 50 y no sé qué, en el mismo equipo, yo creo que eso es único, ¿no? Eh, Y Jorge se convirtió, fíjate cuántos compañeros tuvo, ¿no? Hasta los más jóvenes, que yo creo que cuando él jugaba, uno tenía, no había ni nacido y después terminaron siendo compañeros de él porque alargó su vida ya. Entonces Jorge es un personaje en el San Agustín, bueno, imagínate, desde que él ingresó a esa edad hasta hace que terminó de jugar, no hace, no sé, 5, 6, 7, 8, 10 años, fue, oye, un personaje yo creo que trascendió muchísimo porque no es fácil. Estamos hablando de una persona que pasó, qué sé yo, 50 años jugando fútbol en el colegio. sí, Eso, sí. 40, no sé ni cuánto jugó. Y no jugó Porque más se porque no alargó. quiso, sí. No jugó Sí, más. bueno, y él es un personaje, y bueno, y todo ese grupo que tuvimos en la primera con Manuel, ¿verdad? Que hicimos unos grupos espectaculares. Y bueno, yo te voy a hacer, mira, yo guardo un afecto, yo, pues, mira, el mejor trofeo que yo gané, o el que he ganado, es ese que me encuentro en la calle, muchas veces, de muchos muchachos, unos más viejos que otros. Y tú sabes que a mí, mira, bueno, tú sabes que yo tengo una relación muy especial con Juan Carlos, Ujú. tu hermano. Y la gente dirá, Juan Carlos es amigo de José y tal, no sé qué más. Le digo, no, tú estás equivocado. Juan Carlos no me ve como su amigo, ni yo lo veo como un amigo. Él siempre, porque me pasa mucho esto, en la calle uno consigue a alguien que tiene ya 50 años y está con la esposa y los hijos, mira, este José, mi entrenador, ¿me entiendes? Y, y uno lo nota en los ojos y en la cara, la emoción, y yo creo que ese es el mejor trofeo que tú te puedes llevar, más allá de los muchos que has podido ganar como equipo. Y ese trofeo te lo dan todos, o casi todos, de la emoción, de que te mandan un mensaje, que dónde está, que ven, no sé qué va. Y eso a la larga es lo que uno termina recogiendo de verdad, porque yo siempre decía, mira, tú ese muchos pocos trofeos que hay, bueno, yo, sí, yo gané muchísimo, pero eso no pasan por ahí y me hacen así, Claro, ni me ven, ni los veo. Ese no es el verdadero trofeo que tú te vas a ganar, que se lo decía siempre a los muchachos entrenadores. Tú tienes que ver que ese muchacho el día de mañana, por eso te decía, la gente siempre se va a recordar de cómo eras tú, ujú. de cómo te desenvolvías y de lo que tú dabas. Y sobre todo, también de lo que tú le hacías emocionar. Emocionar en el sentido de ganar. Por eso es que es importante, como yo siempre digo, si tú puedes ganar algo, jugando algo, gánalo. Cuando jugábamos pádel, no sé qué, pero si puedo ganar, ¿por qué no voy a ganar? Si no Claro, gano, no pasa nada, pero si puedo ganar, bueno. Porque siempre eso es tener esa esencia de competitiva, pues, competir, de competir. es O sea, ¿tú sabroso. compites para qué? Mm. Dime la verdad. Tú siempre compites para tener la satisfacción de que pudiste ganar algo. Entonces, es lo que yo digo, a veces no, no, yo no, yo separo mucho eso, y ojo, y soy una persona que creo en la formación y sé cómo se debe hacer la formación, pero el problema, lo malo está, te lo vuelvo a repetir, para que no se malinterprete lo que yo quiero decir, es el lugar donde tú pones las cosas que suceden después que compites. Pero todo lo que va a pasar pasa y ha pasado. Y Es pasa así. cuando éramos muchachos, pasa en el colegio, ¿me entiendes? Y una de las cosas que se ha perdido es lo que te dije, el campo del fútbol, el campo de fútbol termina siendo un espacio, pero fundamental para desarrollarte en la vida, que lamentablemente cada vez está más dirigido, cada vez está más intervenido de muchos lados, y eso le ha hecho que
que se pierda la riqueza que en sí tenía. Así como, en otra palabra, pues mira, la que en parte era la calle, y yo siempre digo, la calle no tiene sustituto. O sea, lo que nos dio la calle no te lo va a dar ni que lo hagas en ningún lado. ¿Me entiendes? Y la calle, lo principal que tenía es que te desarrollaba cierta, la autonomía, que es lo que nosotros necesitamos para competir bien, es tener autonomía. Cuando tú no tienes autonomía, porque estás afectado por las presiones, por alguna serie de cosas, tú no puedes rendir. Entonces la calle era especialista en otorgarte autonomía. Uno se la adquirían más, se la agarraban más y jodían a los otros, o, tú sabes, le pasaban por encima, pero bueno, de eso se trataba, ¿verdad? Ahí forjabas carácter, ¿me entiendes? Ahora nosotros en un campo de fútbol queremos intervenir mucho en todo eso, y a veces hay que ser vivo, hay que dejarlo, que hay cosas que tienen que pasar, hay respuestas naturales que tienen que tener los niños a ciertas edades. Tú tienes que dejar que pasen y ya. No queremos intervenir tanto y, no sé, dirigir tanto un espacio que tiene que tener todo lo contrario, tiene que tener mucha libertad. Es ¿Me cierto. entiendes? José, bueno, aquí podríamos pasar horas y horas y horas, ¿no? Y eso que no hay ni café ni cerveza por el medio, ¿no? Que es lo que hace que a veces la conversación se extienda, ¿no? Pero te quería preguntar un par de cosas para terminar. La, pri- eh, la primera es, ¿cuál es tu mejor anécdota? Una anécdota que recuerdes en el colegio. Tengo tanto, o sea, esa es la peor pregunta que me pueden hacer en la vida, porque te lo juro, es una pregunta Esa es súper la que incómoda, puedes porque tú sabes jerarquizar que sin que la nadie se mayoría ponga de las bravo. anécdotas, la mayoría de las anécdotas buenas no se pueden contar. Sí, O sí. sea, pues lamentablemente siempre cuando te hablan de anécdotas, tú siempre te das por el, oye, pero esto no, no lo voy a decir, pero mira, la mejor anécdota, de verdad me cuesta, pero con Echeverría tengo miles, miles. Echeverría es un personaje. Eh, bueno, bueno, sí, esto es una buena anécdota, que por cierto hoy la recordaba. Tú sabes que Echeverría siempre fue muy acucioso con el tema de las fichas, ¿no? Ujú. Echeverría sus fichas, él llegaba el día del partido y las entregaba así casi que poquito antes de empezar el partido, porque eso era sagrado, eso las cuidaba él, las guardaba él, las fichas, eso era una cuestión así, ¿no? Y yo sí veía que él agarraba y por lo menos a Pedro tampoco le daba mucho la ficha, la verdad. A Pedro no. Pero después cuando estaba Camilo, el otro entrenador que vino, el otro, le daba la ficha. Mira, juega en la tarde, agarra la ficha una vez. O toma la ficha un rato antes. Pero a mí nunca me da la ficha. Nunca, nunca. Entonces, coño, te voy a contar qué pasó como anécdota. Una vez llega, porque él se la da directamente al delegado mío. Yo ni las tocaba. Yo decía, bueno, está bien, pues no me la dé. Yo siempre he sido una persona, bueno, tú podrás conocer por los muchachos que yo a veces dejo las cosas tiradas. Se me olvidó esto aquí, lo dejé. Entonces siempre me decías, tú dejas todo botado, chico, tú dejas todo botado. Entonces, un día yo siempre peleaba, "Ah, pero dame la ficha, chévería". No, se la dije, bueno, también no me des nada. Y te lo juro, hasta el último día que yo pude trabajar en San Agustín, nunca me dio una ficha. Y yo, te voy a decir, ya en sus últimos años, ya él le daba la ficha a los entrenadores desde el día anterior. Y los llamaba en la mañana y le decía, tiene la ficha, vete el juego. No sé qué. Y llamaba así, ¿no? Estaba pendiente, pero ya le daba la ficha. Pero a mí nunca me dio la ficha. Nunca. Él nunca dejó que yo tocara la ficha. Y yo siempre le decía, pero bueno, Echeverría, pero no. Yo le digo, bueno, no, tú votas todo, chico, tú votas todo. Y esto fue a raíz de que una vez yo iba para el San Agustín, yo tenía un Fiat Super Miraflores, eran de los primeros celulares, cuando empezaron a salir los celulares primero y tal. Aquella Yo me vaina. paro en la bomba, en la gasolinera, echo gasolina, y me voy al San Agustín, llego y me estaciono. Y está chévere, ahí esperando, ¿para no sabe tal? Le digo, coño, el teléfono lo dejé en la bomba. ¿Cómo que en la bomba? Sí, lo dejé en la bomba, tú siempre, chico, te acompaño, ¿no? Vamos a la gasolinera. Llega ahí y le pregunto al tipo que al final, que usted no dejó nada aquí, aquella discusión, tal, no sé qué, bla, bla, bla. Coño, ese tipo me lo sacó, no sé, lo perdí, lo boté. Nos vamos otra vez para San Agustín, ¿no?
Y recuerdo haberme parado la donde estaban las maticas esas enfrente de la entradita y, y empieza, y el Echeverría me dice, yo te voy a llamar, chico, a ver si lo tienes por ahí botado. Y empieza a llamar. Ta, ta. Y yo empiezo a ver empiezo a ver el teléfono, empiezo a buscar el carro, metido a los asientos, no sé qué más y tal, no sé qué, miren, nada, y me metía por debajo del carro y me metía en las matas, pero es que está aquí, Echeverría, está aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, me dice, tú has abierto el capó del carro. Y yo, coño, sí, yo lo abría ya. Ábrelo, chico, ábrelo. Y cuando lo abra, estaba eso, tú estás viendo, yo no te doy la ficha ni loco, me decía, yo no te doy la ficha ni loco. Te tenía Ese medido. hombre, ¿ah? Te tenía No, medido. no, pero ves que jamás me dio la ficha, impresionante, impresionante. Desde el primer día, él dijo, este me las va a votar algún día y no se las doy. Y él era súper celoso de eso. Pero bueno, yo tengo, mira, la anécdota más bonita que yo puedo tener es San Agustín, la vivo, como te dije, cuando yo me encuentro con cualquiera de ustedes, cuando veo que tienen familia y uno, eso se nota en la cara, ¿no? El respeto, el cariño, la admiración que a veces siento, cuando empiezan a echar cuentos, porque te acuerdas, a mí se me olvidan y ellos se ponen a echar cuentos, ¿te acuerdas cuando tú una vez? Yo ni me acuerdo, tienen miles de cuentos y yo más bien lo que hago es reírme porque no me acuerdo, ¿verdad? De eso como era uno, tú sabes que en la época que tú eras jugador, como no es como ahorita, si llegabas tarde estabas muerto. Eso no podías llegar tarde, o sea, 5 minutos tarde al entrenamiento, estabas liquidado, ¿no? Y ahorita tú sabes que eso es como más permisivo y bueno, y era otra cultura, faltar al entrenamiento, ¿no? Eso estaba liquidado. Entonces uno tenía como cierta estructura que uno también fue adaptándose a los nuevos tiempos, inclusive como entrenador. Yo entrenaba de una manera y después entrenaba de otra y terminé entrenando de otra, porque bueno, uno fue modificando cosas, pero yo creo que más que anécdota, yo lo que tengo es un enorme amor por la gente del San Agustín, porque es lo que yo siento cuando los veo. Y yo, esto va a servir, ojalá lo vea mucha gente de San Agustín para hacerles llegar a todo, al que pueda ver. No se imaginan cómo me emociona a mí a veces encontrarme muchachos que tengo tiempo, que dejé de verlos cuando tenía, mira, a mí me pasa mucho que tipos, ya calvos, barba, no te acuerdas de mí. Y te lo juro que es una cosa que yo digo que no podemos temer son los entrenadores. Yo tengo la cara de él de niño y yo lo veo, tú eres fulanito. Coño, ¿cómo me conociste? Pero es que tiene la carita. Yo tengo la cara tuya aquí de niño, la que te conocí enseguida. Yo no sé quién recuerdo ahorita quién fui, vi hace poco que me dijo, no me conoces, no me conoces, ¿cómo no te voy a conocer? Esa cara no, tú eres fulanito porque tienes instalada esa cara aquí de cuando eras niño, de Juan Carlos, la cara que yo siempre tengo, pero que como ya lo veo más seguido, ya la he cambiado, por supuesto. Pero yo recuerdo la carita cuando era niño, el otro, o sea, la tengo aquí, Francesco, cuando era un peladito así, que la mamá la llevaba y lo ponía los chores hasta aquí, hasta el ombligo, y lo peinaba ante los partidos. Tenía 8 o 10 años. Yo qué sé, yo todas esas cosas me acuerdo, pero eso es, más que anécdota es eso. Oye, buenísimo, José. Oye, te agradezco mucho la participación. Ya hablaremos en vivo, bueno, en ese acto, a lo mejor en alguna otra actividad de esas con Juan Carlos. Bueno, me parece justo y haber hablado de muchas cosas que sé que no te gusta hablar porque no, eh, vamos a llamar, esa humildad que tienes con muchas veces eh, hace que te vayas hacia el otro extremo, ¿no? Y yo creo que es justo que tu historia, que ha tocado mucha gente, antes de esta entrevista, hablé con muchas personas y eres factor común en muchas generaciones que te reconocen, ¿no? O sea, tú hablabas hace poquito del código del horario y muchos jugadores tuyos decían, si te pelaba, llegabas tarde, te podría ser quien fueras, el número 10 del equipo, Para pero te afuera. fijaba. Entonces son cosas que uno va viendo y que se van repitiendo esos valores que tú nombrabas, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho el espacio y bueno, nos vemos pronto, José. Bueno, gracias, Verte con salud. gracias, Rubén. Solamente decir algo que porque, bueno, no hablas San Agustín, tú lo asocias con el fútbol, ¿no? Y fue mi trabajo, fue mi escuela, es mi profesión, la hice ahí y tal. Pero
Yo creo que el San Agustín, más que prepararme para el fútbol, me preparó para ser un mejor ser humano. Y eso es y eso es producto de lo que yo interactúe ahí con quienes, y eso habla muy bien, no de mí, y no solo del colegio, pero el colegio, ¿quién es? Su gente, ¿me entiendes? El San Agustín no son las canchas en sí, ni el edificio central, sino para cada uno de nosotros el San Agustín es la gente que nos tocó compartir. Y a mí en este caso, más que prepararme para el fútbol, me preparó para ser un mejor ser humano y para la vida. Sí. Bueno, y eso, ese ejemplo y esa preparación, tú eres parte del ejemplo y de Sí. preparación para muchas generaciones de jugadores, ¿no? Y además lo certifico, además de ser un buen entrenador, eres una gran persona. Te mando un abrazo, hermano, Dale y un abrazo, Rubén. Gracias. ok. Chao. Gracias.